Buenas tardes, Enrique, y a través tuyo extender la felicitación y el agradecimiento por la invitación al Centro de Capacitación Just Knowing. Ya el año pasado había tenido la oportunidad, el honor también de ser invitado a una jornada de capacitación como la actual. Así que, obviamente, ante el llamado en esta ocasión, definitivamente, como les decía, es un honor, un orgullo, partiendo también que ustedes son un centro de capacitación que tiene, pues, una base también en la Universidad Privada del Norte. Desde esa perspectiva, nuevamente el agradecimiento por la invitación y en realidad cuando se me asignó el tema específico, pues uno es de bastante actualidad, segundo tiene que ver con el quehacer diario en cuanto a la carga procesal en la labor que desempeñamos como fiscal provincial penal. Y desde esa perspectiva entonces el día de hoy hemos tratado de preparar unas diapositivas que van a, digamos, marcar la pauta, ¿sí? Marcar el derrotero de las principales ideas que queremos plantear. Este no es un diseño de clase propiamente, es una exposición, es una disertación. Sin embargo, he querido plantearme algunos, digamos, no objetivos de sesión, pero sí algunas preguntas que esperemos al final puedan ser respondidas, ¿no? En primer lugar, responder claramente qué es el proceso penal. Segundo, para poder hablar de proceso penal, debemos hablar previamente de la investigación fiscal y entonces ahí nos tendremos que plantear una pregunta: ¿cuál sería la estrategia, el plan de investigación correcto, el mejor, el más idóneo para este tipo de delitos, para abordar este tipo de delitos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar? Luego de ello también plantear una, digamos, tercera pregunta que vendría a ser: ¿se podrá aplicar el proceso inmediato? O sea, ¿se podrá incoar un proceso inmediato en un proceso o en un caso de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar? Y claro que para ir respondiendo a lo largo de toda la exposición, todas estas preguntas, vamos a ir desarrollando, vamos a ir contextualizando eh, diversos aspectos. Pues bien, justo por ese motivo entonces me permito compartir. Me confirma por favor si es que ya se podría visualizar. ¿Se podrá visualizar, Enrique? Eh, Enrique, ¿se verá? Hola. Doctor, las diapositivas se puede visualizar en pantalla. Adelante. Ah, ya, ok, ok. Oh, no me, ya. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, el día de hoy, pues el tema, el proceso penal en los delitos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Como vamos a hablar del proceso penal, definitivamente debemos buscar definirlo, debemos conceptualizar. Y para hablar de proceso penal, entonces debemos ceñirnos a que es el conjunto de procedimientos denominados actos procesales del cual se vale el Estado para ejercer el jus puniendi estatal. Mucho ojo que es importante tener en cuenta esta definición, pero además de ello también tener en cuenta el por qué surge esta definición o por qué surge el derecho procesal penal. Y el derecho procesal penal surge justamente para clarificar los procedimientos que se deben seguir para los delitos o los casos en los cuales se está procesando o se está buscando acreditar la culpabilidad o inocencia, en el peor de los casos, o encontrar la inocencia de una determinada persona. Pues bien, el proceso penal entonces surge para
justamente parametrar estos actos procesales, pero además de ello también surge históricamente por el hecho de que ha existido, e incluso se puede decir que en algunas partes del mundo sigue existiendo, un cierto abuso o un cierto utilización del jus puniendi estatal de manera abusiva e irracional. Entonces el proceso penal, a través de garantías como la presunción de inocencia, como por ejemplo el derecho de defensa, como por ejemplo el indubio pro reo, el principio de legalidad y demás, principios y garantías han surgido justamente para tratar de colocar ahí un muro de contención ante este abuso irracional. Entonces, en este proceso penal vamos a tener básicamente dos perspectivas bastante bien encontradas y contrapuestas. Por un lado, pues será el Ministerio Público, la expectativa de los ciudadanos, que va a ir de la mano con la expectativa de la víctima, y por el otro lado va a tener que ver la expectativa del imputado y con ello también todos los derechos y garantías que le corresponden. Obviamente entre estas dos partes va a existir tensiones recíprocas y además de ello debemos tener en cuenta que una primera idea del proceso penal, más allá de ser un conjunto de procedimientos o actos procesales, es que nos encontramos ante un conflicto de intereses o un conflicto social. Les digo esto que parece una obviedad, pero que realmente se va desmaterializando o se va tergiversando conforme avanzamos en el transcurso de un proceso, ¿no? Se va tergiversando, por ejemplo, cuando se tiene la oportunidad de declarar la pertinencia de un acuerdo reparatorio, por ejemplo, y hay ciertos casos en los que decimos, pero ¿para qué vamos a llegar a un acuerdo reparatorio? Incoemos proceso inmediato, ¿no? Se está desnaturalizando, ¿no? Cuando un imputado acude y solicita, por ejemplo, al Ministerio Público que quiere una reunión informal para poder llegar a una terminación anticipada, por ejemplo, y se dice, no, más adelante, solicítelo usted, y no se propugna ese consenso para solicitar una salida alternativa, se está de alguna manera tergiversando. Porque si hablamos de conflicto de intereses, entonces lo principal será que los intereses que participan, o sea, defensa y parte agraviada, puedan verse beneficiados en el mismo. Entonces, por ejemplo, ese es uno de las perspectivas que muchas veces nosotros, digo nosotros en cuanto a términos de operadores jurídicos, evitamos u olvidamos, ¿sí? O terminamos olvidando, cuando esto debiera ser algo que debemos tener en cuenta. Entonces, perdemos de vista el hecho de que nos encontramos ante un conflicto de intereses, ¿no? Ahora, este proceso penal se va a originar ya sea por una denuncia de parte o en todo caso a través de una actuación de oficio, ya sea una intervención policial, ya sea una intervención fiscal. Pues bien, para no ahondar más en esto y ir nuevamente o en realidad al punto central de la exposición del día de hoy, entonces, para poder hablar de proceso penal y del inicio propiamente dicho, o sea, judicializar el caso, debemos empezar señalando de que todo proceso penal va a tener como origen, como decíamos, una denuncia o de oficio, pero en ambos casos, los dos se pueden simplificar en el hecho del conocimiento de una noticia criminal. Y el conocimiento de una noticia criminal normalmente le es comunicado al fiscal del caso, ¿sí? Cuando se tiene conocimiento de esta noticia criminal, entonces empieza lo que se denomina doctrinariamente como el proceso de investigación criminal. Algunos otros le llaman el proceso de investigación fiscal. Este proceso va a tener dos fases. La primera fase va a ser la lógico-intelectual, esto es, el conjunto de ideas que el investigador va a empezar a acoplar, que va a empezar a discurrir, que va a empezar a combinar con la finalidad de luego poder plantear una estrategia de investigación. Entonces, en esta fase lógico-intelectual hemos anotado pues que se empiezan a ver casos anteriores,
se empieza a hacer un análisis desde la teoría del delito, porque claro, solamente sería materia de investigación aquellos casos que pueden configurar delito o al menos en su hipótesis abstracta de denuncia se pueden analizar a la luz de la teoría general del delito. Porque si, por ejemplo, tenemos el hecho de que, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que un trabajador ha sido removido o ha sido despedido de su trabajo y la norma especifica de que tienen unos días para que le puedan pagar su compensación por tiempo de servicio, pasa ese tiempo determinado y no se lo devuelven, el trabajador termina denunciando en la comisaría o en el Ministerio Público una apropiación ilícita, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos que, si bien es cierto, hay un ilícito en ese caso, el hecho de no pagar la compensación por tiempo de servicio, ese ilícito no tiene naturaleza penal, tiene una naturaleza de orden laboral y tendrá, en todo caso, a través de un proceso de compensación, CTS, etcétera, la manera procesal y judicial a través de la cual poder salvaguardar esa pretensión, más no la penal. Entonces, el investigador, obviamente, en esta fase subjetiva, va a tener que hacer un primer análisis del caso. Y solamente investigar o solamente plantear una estrategia metodológica de investigación en el caso que nos encontremos ante un delito. Esta parte también es importante porque una de las taras que tiene el modelo que conlleva a una excesiva carga procesal es que muchas veces, sin pensar, aperturamos un caso. Y si aperturamos un caso sin pensar, estamos dando estamos ocasionando un doble perjuicio. En primer lugar, estamos ocasionando un perjuicio a la carga procesal propiamente, porque el despacho fiscal se llena excesivamente de diligencias y de actos de investigación que no deberían haber sido ordenados. Y segundo, y me parece lo más difícil, lo más cruel, es que le estamos dando una falsa expectativa a la parte denunciante. Digo una falsa expectativa porque este caso no va a merecer el más mínimo control cuando llegue a la judicatura. Obviamente la judicatura va a hacer un control de tipicidad de este caso en algún momento. Y si nació siendo un caso que no correspondía a la esfera penal, entonces obviamente ya durante el procesamiento va a quedar esclarecido ello y en consecuencia será su futuro un archivo inexorable, ¿no? Un sobreseimiento. Entonces, esta primera parte es vital a la luz de ¿qué? De poder analizar casos anteriores. Por ejemplo, tenemos un delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es, carambas, los actos de agresión contra la mujer o contra integrantes del grupo familiar es como una espiral, ¿no? Normalmente no va a ser la primera vez, van a existir casos anteriores, entonces tengo que investigar casos anteriores, ¿no? Lo segundo es, carambas, ¿en qué momento de la espiral de violencia estará, no? No, ha venido y le ha roto el tabique, ¿no? Entonces, la vez pasada seguramente hay un caso anterior en el que de repente solo hubieron lesiones leves. Y hay uno otra vez anterior que solo fue una agresión psicológica, pero hay espiral de violencia. Cuando uno investiga ese tipo de procesos, se tiene que colocar en casos anteriores, casos similares, casos que ha llegado a sentencia, por ejemplo, y saber incluso qué actos de investigación realizar. ¿Por qué? Porque luego de hacer este análisis lógico-intelectual, vamos a estar en capacidad de poder plantear lo que se denomina el plan metodológico de investigación o el plan estructural de investigación. Y cuando ya tengamos el plan estructural de investigación, como vamos a ver en un momento, ya recién podremos poner en marcha la maquinaria que tiene a su cargo el Ministerio Público, ¿no? La maquinaria criminalística, ¿no? Entonces vamos a poder pedir una pericia de alta tecnología, vamos a poder apoyarnos en medicina legal para hacer una pericia psicológica, vamos a poder realizar un acto de prueba como es una entrevista única en cámara Gesell como prueba anticipada, ¿no? Qué sé yo, de repente estamos hablando de agresiones contra la mujer o de repente violencia sexual que se encuentra dentro de la ley 30.364, un violador en serie. Caramba, tener un violador en serie va a requerir no solamente actos de investigación tradicional, sino también hacer un perfil criminal de este sujeto. ¿Y quién mejor que un criminólogo para poder explicar la manera en la que podemos confeccionar o que él puede confeccionar este perfil criminal?
¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que en algún momento, eventualmente, podamos utilizar este perfil cuando estemos investigando a un determinado conjunto de personas. Entonces, la maquinaria que el Ministerio Público o en la que el Ministerio Público se va a poder apoyar será la criminalística, la criminología y la medicina legal. Pero obviamente necesitamos entender bien estas dos fases del proceso de investigación criminal para saber sobre qué terreno estamos pisando. Pero doctor, me parece que usted está enfocando básicamente la problemática en el hecho de un fiscal, porque el fiscal es el investigador. Pues déjenme comentarles que no. ¿Por qué? Porque un abogado que conozca de metodología de la investigación criminal, obviamente se va a poder adelantar al fiscal en los actos de investigación que sean idóneos para el caso. Obviamente él salvaguardando su propia teoría del caso primigenia que está planteando, ¿no? Entonces, un abogado que maneje metodología de la investigación criminal, pues obviamente será mucho más completo. Va a poder plantear actos de investigación, va a saber en qué otros actos de investigación poder oponerse, va a conocer e identificar qué preguntas o contrainterrogar o de qué manera contrainterrogar a un determinado testigo. Va a poder adelantarse a las diligencias de verificación, constatación, allanamiento, etcétera, que el Ministerio Público puede estar ya concibiendo, ¿no? Entonces es fundamental que un abogado defensor conozca de metodología de la investigación criminal. Ahora, claro, tenemos que aplicar esta metodología de la investigación criminal a las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Vamos a ver a continuación de qué manera, pero, claro, ¿se imaginan ustedes poder realizar alguna investigación de un delito del que no conocemos sus detalles? O sea, ¿será igual investigar un delito de sicariato con una modalidad de contratante y sicario, con una modalidad en la cual existe un asesino a sueldo, donde hay una estructura de un segundo piso y un primer piso? ¿Será lo mismo, las mismas diligencias de investigación que las que aplicaremos, por ejemplo, a un delito informático, por ejemplo, ciberdelito? Pues obviamente la estrategia de investigación de uno y de otro serán, por no ser exagerado, muy diferentes, pero muy distintos. Entonces, el investigador, y aquí cuando hablo de investigador no hablo solamente del fiscal, ya lo mencioné, el abogado defensor también tiene esa obligación, se va a convertir en un abogado mucho más completo. Obviamente, si vamos a hablar de investigación y de proceso, tenemos que conocer el delito. Y básicamente hemos tocado aquí en esta diapositiva 5 perspectivas del delito. En primer lugar, es un delito especial. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre un delito común y un delito especial? El delito común es el que cualquier persona lo podría cometer. El delito especial es el que personas determinadas o cualificadas tan solo podrían cometer. Por ejemplo, en el caso de agresiones contra la mujer, solamente podrán ser cometidas o realizadas, obviamente siguiendo pues lo que establece el acuerdo plenario sobre el feminicidio, un varón. Y en el caso de la otra modalidad del delito, que es agresiones contra integrantes del grupo familiar, obviamente ese delito tan solo lo podrán cometer aquellos que forman parte de ese núcleo, de ese grupo familiar. Segundo elemento importante, los elementos del contexto. Muchas veces terminamos resumiendo o simplificando el hecho de que, entonces ya hubo un certificado médico legal, entonces hay agresiones físicas, punto, hay delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. No, mucho ojo, el artículo 122b que define este delito señala que un requisito para su procedencia es la existencia de los famosos elementos de contexto que están establecidos en el artículo 108b del Código Penal, ¿no? Que son a la letra los siguientes. Por ejemplo, que sea en un contexto de violencia familiar,
que exista coacción, hostigamiento o acoso sexual en caso de ser agresiones contra la mujer, que haya abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente en el caso de agresiones contra integrantes del grupo familiar y en el caso también de mujer por cualquier otra forma de discriminación que haya establecido. Entonces esos elementos de contexto son importantes y a la luz del proceso penal tendrán que ser debidamente acreditados por Fiscalía y desacreditados por la defensa. Una buena teoría del caso, una perspectiva de investigación de la defensa podría ser buscar desacreditar estos tipos de elementos de contexto y con ello dejar sin elementos normativos del tipo y en consecuencia atipicidad de la conducta lo que devendría en un archivo fiscal. Pero claro, para poder enfocar de esa manera una estrategia debemos conocer los elementos del tipo penal. Tercer elemento importante o tercera característica que es un delito autónomo, ¿no? No depende de otros delitos, ¿sí? No depende de otros delitos de lesiones, es totalmente autónomo. Cuarto, solamente hay dos modalidades comisivas, ¿sí? Aquí solo existen dos modalidades comisivas. La ley 30.364, ley para prevenir, erradicar y sancionar las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ha estipulado una serie de tipos de violencia. Violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica. Pues bien, si bien es cierto, la ley 30.364 es la ley que modifica, la ley madre y creador de este tipo penal, pues solamente estipulado de contenido penal las lesiones en su contexto físico y psicológico, ¿sí? Para que quede claro. Y por último, hay un conjunto de leyes que la desarrollan, ¿no? Aquí ocurre una situación bastante sui generis, porque la ley 30.364 en realidad regula todo el proceso que tiene que ver con contexto de violencia familiar. O sea, regula tanto la primera parte, que es una parte desde la perspectiva civil de familia, ¿sí? Que es, o que tiene que ver con un aspecto tuitivo, protector, y la segunda parte que ya nos reúne, o reúne al tema del día de hoy, que tiene que ver ya con el procesamiento criminal, con el delito. Y digo sui generis porque termina siendo una norma penal de referencia. O sea, es una norma o es una ley, podría llamarse una ley penal especial, pero no se le puede dar ese nombre propiamente porque no es solo penal. Tiene muchos artículos de naturaleza civil y familiar. Entonces no puede ser una ley penal especial, no lo es, como por ejemplo la ley 30.096 de los delitos informáticos. Esa es una ley penal especial. Esta no, esta es una ley de referencia, pero no es propiamente penal, también tiene sus aspectos civiles. Por eso les decía, es una ley sui generis. La misma que ha sido modificado su reglamento, Decreto Supremo 009-2016, Decreto Legislativo 1386, Decreto Supremo 004-2019 MIMP, entre otros. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en la base de esto está distintas modificaciones procesales, por ejemplo, ¿no? La consideración del delito de incumplimiento de medidas de protección, entre otros. Así que será imposible que hagamos un análisis, por ejemplo, de los artículos 121b y 122b del Código Penal, el proceso penal de estos delitos sin tener en cuenta la ley 30.364. Esta ley 30.364 que decíamos viene a ser o viene a colocar las bases para la lucha contra la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, está dividido en principios y enfoques, ¿sí? Para efectos informativos, hemos desarrollado aquí los principios: igualdad y no discriminación, interés superior del niño, debida diligencia, intervención inmediata, sencillez y oralidad, proporcionalidad y razonabilidad, y diversos enfoques. Enfoque de género, integralidad, interculturalidad, de derechos humanos, interseccionalidad y generacionalidad. Regreso nuevamente a esta diapositiva en la medida que resulta imprescindible conocer, por ejemplo, ya dijimos, la manera como vamos a estructurar nuestro plan de investigación. ¿Estamos? Hasta ahí todo bien. Eso es lo que normalmente
nos pueden, o sobre lo que pueden hablar diversos tratadistas, diversos expositores que conocen acerca de la investigación. Pero además de ello, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos ahora en un estado convencional de derecho. ¿Y esto qué implica? Implica que los estándares de investigación no solamente van a estar supeditados por nuestro orden interno o nuestro orden constitucional, sino que nos debemos también a estándares supranacionales. Y en este caso, en lo supranacional se habla de estándares mínimos aplicables a la investigación. Y en este caso, por ejemplo, hemos tratado de resumir, por ejemplo, los aspectos relativos a la investigación exhaustiva, ¿no? Este tipo de delitos, donde son personas, sujetos pasivos del delito, las víctimas, vienen a ser personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, ha establecido que en este tipo de casos donde exista población en situación de vulnerabilidad, la investigación debe ser exhaustiva, no tan igual como en otro tipo de delitos. Oye, tengo un LQRR por hurto simple, le voy a dar el mismo tiempo de investigación y vamos a tratar de aplicar las mismas técnicas de investigación en este delito. Imposible. ¿Por qué? Porque en este caso no hay víctimas que sean personas en situación de vulnerabilidad. En el otro caso sí. En el delito de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar estamos ante eso, ¿sí? Entonces hay que cambiar el enfoque. El enfoque es de que este tipo de delitos requiere, exige una justicia especializada, que obviamente tenga en cuenta estos estándares mínimos aplicables a la investigación. La debida diligencia, ¿no? El plazo razonable, la participación de las víctimas, el hecho de que toda investigación debiera partir de oficio y la competencia. La competencia está relacionada con crear un área especializada, ¿no? Bueno, el Poder Judicial ya ha iniciado, tiene casi en todos sus distritos judiciales un área específica, especializada en delitos de género, en delitos contra de agresiones contra la mujer. Les debo comentar que en el Ministerio Público aún existen ciertos distritos fiscales, entre ellos el Distrito Fiscal del Santa, que todavía no contamos con una fiscalía especializada. ¿Qué quiere decir ello? Que todos los fiscales penales comunes tienen casos de agresiones contra la mujer integrantes del grupo familiar. Obviamente ello va a implicar un cierto déficit al momento de la especialización en este tipo de investigación. Y he ahí uno de los grandes retos que tenemos para continuar profundizando en este tipo de capacitaciones y entender que no es cambiar el chip, en realidad es cambiar muchas cosas con las que nosotros hemos crecido. Por ejemplo, hablar del enfoque de género, ¿no? En el famoso caso Atala Rifo versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habló acerca de este enfoque de género, acerca de las reparaciones integrales. Nuestro propio Tribunal Constitucional en el expediente 1479-2018, proceso de amparo TC Lima, habló de la perspectiva de igualdad de género, porque toda justicia especializada en este tipo de delitos debe tratar de analizar con sensibilidad de género y lograr la equidad de género de hombres y mujeres. Y miren lo que señala en la última parte de la jurisprudencia: se requiere un cambio para ejercer la función y el servicio público. Se debe tener una perspectiva de igualdad de género, esto es, una nueva forma de análisis que evidencie cómo es que determinados hechos o situaciones afectan de manera distinta a los hombres y mujeres. Y creo que a diario van surgiendo noticias de cómo se van dando algunas situaciones, algunas preguntas, frases sexistas que deben ir desterrándose. Si deben ir desterrándose en el ciudadano de a pie, pues con mucha mayor razón debieran estar ya desterradas en el operador jurídico. Pero ya entonces, teniendo en cuenta toda esta parafernalia, todo este marco contextual que hemos venido desarrollando hasta este momento, para poder hablar de un proceso y para poder hablar de una investigación, ¿qué actos de investigación debemos practicar, ¿no? Pues aquí hemos colocado 3 tipos de verificación, ¿sí? Este tipo penal 122B,
va a traer tres tipos de verificación. La primera verificación le hemos llamado verificación sobre los sujetos de protección de la ley. En realidad, delito de agresiones contra la mujer es uno y el otro es agresiones contra integrantes del grupo familiar. Son distintos, ¿sí? En primer lugar, debemos ver los sujetos. Entonces, si estamos ante el primer supuesto, sea agresiones contra la mujer, debemos tener en cuenta que el sujeto de protección son las mujeres durante todo su ciclo de vida. Niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. ¿Qué es importante aquí? Definir si la víctima es mayor de edad o menor de edad. Obviamente aquí lo que se va a tener que evidenciar es la violencia de género, porque ya les dije, todos estos delitos deben contener un elemento de contexto. Y el elemento de contexto en este caso tiene que ver con la coacción, hostigamiento, acoso sexual y discriminación. Todos ellos en un conjunto, en una perspectiva que se denomina violencia de género. ¿Sí? Violencia de género. Es por eso que el sujeto activo va a deber ser o tiene que ser un varón. Y en el otro grupo, los otros sujetos de protección de la ley son los miembros del grupo familiar. Aquí es importante definir si la víctima es mayor de edad o menor de edad. Aquí ya no estaremos hablando de una violencia de género. Aquí estaremos hablando de una violencia doméstica, una violencia de casa, una violencia intrafamiliar. Se van dando cuenta que es importante diferenciarlos porque en cada uno de ellos vamos a ver que vamos a plantear estrategias diferentes. En el caso que la agraviada sea mujer, aquí hemos anotado algunas ideas, ¿no? Verificar primero la mayoría de edad de la víctima, ¿sí? De ser menor de edad, obligatoriamente se debe solicitar una prueba anticipada. ¿Dónde está esto? Esto se encuentra en la ley 30.364. De ser mayor de edad, la prueba anticipada es facultativa. Se sugiere solicitar la prueba anticipada. Ya vamos a llegar al tema de la prueba anticipada y vamos a analizarla un poco más. Depende también si el caso es en turno penal o denuncia por mesa de partes. Y obviamente que será importante aquí identificar al victimario, porque cuando hay una violencia de género, va a ser mucho más complicado investigar o determinar quién es el victimario. En cambio, cuando la víctima es un integrante del grupo familiar, obviamente va a ser mucho más sencillo porque va a existir un vínculo de familiaridad o de cohabitación. Va a estar prácticamente identificado el sujeto. Lo único que tendríamos que acreditar es la relación familiar existente, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí también, verificar la mayoría de la edad de la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque la prueba anticipada es obligatoria en niños, niñas y adolescentes, más no en mujeres mayores de edad. Es facultativa. ¿Qué es lo que pasa? Que como la norma se estipula de que es facultativa, entonces se suele citar a esta persona para que vaya a despacho fiscal a declarar. Ya vamos a ver más adelante de que esto en realidad está atentando también contra la revictimización, ya que si declara en despacho fiscal y luego va a declarar en juicio, prácticamente 2 veces va a estar recordando la misma historia y eso implicaría revictimización. Así que por angas o por mangas, o sea menor de edad o mayor de edad, sugerencia del expositor es que realicemos el acto de prueba denominado entrevista única en cámara Gesell mediante prueba anticipada. Segunda verificación, el tipo de agresión. Esto también es importante, ¿no? Entonces, primero vimos si era mujer o integrante del grupo familiar. Ahora veremos si la agresión es física o psicológica. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque si la agresión es física, obviamente tendremos que ir al documento que lo estipula, que lo acredita, que es un reconocimiento médico legal. Asimismo, obviamente tenemos que buscar testigos, declaraciones, entrevistas, constatación en el lugar de los hechos, verificar denuncias precedentes en las comisarías. ¿Para qué? Para poder vincular una eventual reiteración delictiva de un sujeto agresor. Y además de ello, poder acreditar la característica de espiral de violencia que tiene este tipo de delito. Y si la agresión es psicológica, entonces, claro, ahí ya no necesitamos un reconocimiento médico legal, pero necesitaríamos, por ejemplo, la evaluación psicológica que se hizo en el Centro de Emergencia Mujer, la evaluación psicológica que se hizo en Medicina Legal, también verificación y búsqueda de testigos, declaraciones, entrevistas, constatación en el lugar de los hechos y también verificar denuncias precedentes en las comisarías.
Y por último, no menos importante, sino digamos tal vez lo más importante, porque son los elementos normativos del tipo que con mayor dificultad se logran acreditar, el hecho de poder identificar en cuál de los dos delitos nos encontramos. O sea, si por ejemplo hablamos de contextos para el delito contra la mujer, vamos a hablar de coacción, hostigamiento, acoso sexual y discriminación. Y si hablamos de los otros tipos de delitos, o sea, de agresiones contra integrantes del grupo familiar, pues debemos tener en cuenta la violencia familiar, el abuso de poder, confianza o cualquier otra posición que le confiera autoridad a la gente. ¿Y cómo podemos investigar esto? ¿No? Acá está, ¿no? Violencia contra la mujer por su condición de género, pues se va a identificar o se va a manifestar a través de discriminación, de relaciones de dominio, de control, ejercicio de poder, de sometimiento, subordinación. Todo esto se encuentra previsto en el artículo 4.3 del reglamento de la ley 30.364. Nuevamente, importante identificar estas normas extrapenales que contienen algunos rasgos y normas penales, pero que terminan circunscribiendo, contextualizando esta normativa para evitar o para reprimir los actos de violencia. Y si la violencia es contra integrantes del grupo familiar, se tiene en cuenta la relación de responsabilidad, confianza y de poder. Esto está en el artículo 4.4 del reglamento. ¿Cuáles serían aquí las estrategias de investigación? En el caso de violencia contra la mujer, o sea, de violencia de género, primero, verificación de contexto de discriminación, en el caso de poder verificar. Verificar el contexto de relaciones de dominio, control, ejercicio de poder, sometimiento, subordinación de la mujer. Y aquí va a ser también importante el buscar las denuncias precedentes, verificación también de un término que va a ser importante, las medidas de protección. En la primera parte, en la primera fase del proceso de violencia familiar que está establecido en el artículo 30.364, en la ley 30.364, en la primera parte, el juez de familia dicta medidas de protección tendientes a salvaguardar la integridad de la víctima. Estas medidas de protección, entonces, son dictadas. Cuando hay denuncias precedentes, eso implica que hay medidas de protección dictadas anteriormente. Esto va a ser importante, uno, para reconocer la reiterancia delictiva y dos, como vamos a ver a continuación, para poder explicar o determinar la existencia o no, ya no solo de un delito de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar, sino un delito de incumplimiento de medidas de protección, que ya viene a ser el artículo 368, parte infin. Lo vamos a ver también a continuación. Y también el hecho de poder acumular el caso con las mismas partes. Esto también es una tara, es un problema que tenemos en el Ministerio Público de que no se da esta interrelación entre los casos. Normalmente no se acumulan. Este tipo de acumulación en el código está establecido como una acumulación facultativa. ¿Qué quiere decir esto? Que existe conexión procesal, pero no está obligado el fiscal a conectar los casos. Entonces, como no está obligado y normalmente vivimos en una situación en la cual nunca aceptamos una conexión, entonces como es facultativo, digo, ya, como es facultativo no te la acepto, ¿no? Cuando tal vez en este tipo de casos, si existiera una fiscalía especializada, obviamente va a salvaguardar el hecho de la unidad de investigación y acumularía los casos, ¿no? Tal vez ese es algo que se podría solucionar teniendo una justicia especializada. Y en el caso de violencia contra integrantes del grupo familiar, es necesaria la verificación del contexto de responsabilidad, confianza o poder entre victimario y el integrante del grupo familiar, igual búsqueda de denuncias, verificación de existencia de medidas de protección y acumulación de casos con las mismas partes. Pues bien, aquí vienen dos puntos específicos, un acto de prueba especial y un acto de investigación especial. El acto de prueba especial es la Cámara Gesell, entrevista única en Cámara Gesell. Su base legal se encuentra establecida en el artículo 242 del Código Procesal, que estipula en manera genérica o de manera genérica la prueba anticipada, y el artículo 19 de la ley 30.364, que regula de manera específica que se debe practicar la entrevista única en Cámara Gesell en casos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Acá hay un pequeño detalle, que cuando se promulgó la ley 30.364, su texto original del 2015, señaló que la entrevista única en Cámara Gesell tenía la calidad de prueba preconstituida. Pero con la modificatoria del decreto legislativo 1386,
de fecha 4 de septiembre del 2018, cambió el tenor y dijo que solamente se podría tramitar la técnica de entrevista única como prueba anticipada. Y entonces surge la pregunta, ¿es una prueba preconstituida o es una prueba anticipada? ¿No? Para resumir, surgió la casación 021-2019 Arequipa, que estipuló lo siguiente y dijo, a ver, la prueba preconstituida tiene como naturaleza principal la urgencia. Y entonces será prueba preconstituida todo aquel acto realizado por una autoridad fiscal o policial, siempre en salvaguarda de recopilar actos de investigación. Ejemplo de prueba preconstituida, ¿no? Un reconocimiento médico legal, acta de registro personal, acta de incautación, acta de hallazgo, acta de intervención policial, acta de reconocimiento en rueda de personas, dependiendo si fuera inmediata, ¿no? Entre otros actos que son inmediatos, realizados en el momento porque se debe recopilar la información. Esas son pruebas preconstituidas. Se están refiriendo básicamente a pruebas documentales. Entonces, la casación 021 dice, la prueba preconstituida se relaciona con pruebas documentales. En cambio, la prueba anticipada también tiene un nivel de urgencia, pero en realidad se practica bajo la lógica de que la prueba se puede extraviar, se puede perder. La prueba documental no se va a poder perder, sino la prueba anticipada lo que va a tener como esencia son las pruebas testimoniales. Se pueda perder esa prueba testimonial. Caso, por ejemplo, Joseph Maiman. Se encontraba con un cáncer y ¿qué hicieron? Prueba anticipada para que pueda existir su declaración en el proceso y luego fallecido igual ya existía como prueba anticipada. Pues bien, este es un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque en realidad la entrevista única en cámara Gesell es una testimonial. No es una documental. Entonces, mal concebida en el texto original como prueba preconstituida y así lo trabajábamos. Y considero de que ha sido un acierto de que ahora sea considerada como una prueba anticipada porque es su nomen juris correcto, es su naturaleza jurídica correcta. La entrevista única en cámara Gesell es y debe constituir una prueba anticipada. Y aquí remato con el tema de las pruebas. Decía que estas pruebas son obligatorias para los menores de edad, niñas, niños y adolescentes. Y para las mujeres mayores de edad no es obligatorio. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría como no es obligatorio? Yo la cito en despacho fiscal a la mujer viene, da lujo de detalles del tema, yo tengo su acta de declaración, ¿verdad? Y luego cuando voy a presentar mis medios probatorios a juicio, ¿qué hago? ¿Presento su documental con el testimonio? ¿O será que el juez me diga, oye, ¿por qué tú me presentas? ¿Alguna vez ustedes han presentado una testimonial, una declaración como medio probatorio? El juez va a mirar y va a decir, oye, tú no puedes ofrecer la documental de la declaración. Tú tienes que ofrecer al órgano de prueba. El órgano de prueba no es la documental, es un simple papel. El órgano de prueba es la testigo, en este caso la víctima. ¿Eso qué implica? Eso implica que la víctima tendría que ir al juicio. Y si va a ir al juicio, va a comparecer ante abogado, juez, fiscal, nuevamente. Y va a relatar su hecho nuevamente. Y va a ser interrogada y contrainterrogada nuevamente sobre el mismo hecho. Eso implica revictimización. Entonces, para efectos prácticos, a pesar de que la norma no lo obligatorice, para efectos prácticos y evitar la revictimización, considero que es un acierto de que en todos los casos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, sean menores de edad o mayores de edad, se debe solicitar o se debe requerir la prueba anticipada. Entrevista única en cámara Gesell a través de la prueba anticipada. Aquí había anotado los supuestos del artículo 242, los supuestos de la prueba anticipada. Y, mucho ojo aquí, para no confundirnos, ¿sí? La ley 30.364 habla de varios tipos de violencia. Y una de las violencias de las que habla también es la violencia sexual. Entonces, es importante también reconocer e identificar esta diferencia entre prueba preconstituida y prueba anticipada a la luz de los casos de violencia sexual.
porque va a existir algunos casos conectados de agresiones contra la mujer y de violencia sexual, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta. Obviamente, en ese tipo de casos también debemos tener en cuenta los estándares mínimos, el enfoque de género y demás. Una necesaria solicitud que va aparejada a la prueba anticipada, la entrevista única en cámara Gesell como prueba anticipada. En primer lugar, la apreciación de cámara Gesell. ¿Qué implica eso? El punto de vista o la perspectiva de cuán coherente ha sido la versión, qué tan verosímil, qué tal espontáneo ha sido la versión de la víctima por parte del psicólogo. Y lo segundo, la pericia psicológica también de la víctima para poder evidenciar, encontrar si es que ha existido algún tipo de menoscabo, algún tipo de daño psicológico en la víctima. También en el caso del victimario se puede solicitar que se le practique una pericia psicológica o de perfil psicosexual. Esto normalmente se realiza en los casos básicamente de agresiones o de violencia sexual. Y claro, ese fue el acto de prueba especial, porque debemos identificar actos de prueba y actos de investigación. Los actos de investigación se llevan a cabo durante la investigación preliminar y preparatoria, pero la autoridad es el fiscal. En los actos de prueba, sí, la autoridad o ante quien se realiza es el juez. Esa es una de las diferencias sustanciales. El acto de prueba, por más que haya sido ante el juez de investigación preparatoria, va a pasar directamente a juzgamiento. El acto de investigación necesariamente va a tener que pasar como un medio probatorio y luego ser actuado en juicio. Esa es una diferencia sustancial. Entonces, el acto de investigación especial es vital, dice aquí, la búsqueda de las medidas de protección para la relación de casos y acreditar la espiral de violencia, nuevamente, ¿no? Esa espiral de violencia que empezó en un simple regaño, que te miró el celular, que por qué tú no me das tu contraseña, y luego de eso pasa a, oye, estás gorda, oye, estás fea, ¿por qué vas a salir con esa falda? ¿No? Y luego sigue, ¿no? Ya con insultos, luego ya con agresiones propiamente, a veces por su condición de mujer o como esposa, aprovechándose de la relación de confianza, y luego ya pasas primero a los primeros golpes, primero el empujón, y luego va evolucionando hasta que podría llegar hasta un feminicidio. Esa es una espiral de violencia. Normalmente este tipo de casos forman parte de esa idiosincrasia. En los casos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar se habla de una espiral de violencia. Si no recordemos, por ejemplo, en un caso de violencia contra la mujer, que fue el caso de Avi Ágreda, un feminicidio, empezó de esa manera, ¿no? Primero fue una situación de acoso, invitación a salir, ya ante un rechazo nuevamente, ante otro rechazo, entonces desató la furia y esa espiral de violencia que inició primero con hablarle, entablar confianza, invitar a salir, luego ante la negativa acosar y luego después de acosar atentar contra su vida y eventualmente causar su muerte. Es una espiral que va explicando cómo evoluciona esta situación, este fenómeno. Entonces, el investigador y el abogado defensor debe tener muy presente esto al momento de investigar. Las medidas de protección son decisiones que adopta el Estado a través de un juez de familia para hacer efectivo el cuidado y protección de la integridad de las mujeres, niños, niñas, adolescentes u otro integrante del grupo familiar cuando son víctimas de violencia en su contra. El objeto de la medida de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada. Hay varios tipos de medidas de protección, ¿no? Las principales es la prohibición y orden de no repetición de actos de violencia psicológica ni sexual, ¿no? O sea, no vuelvas a pegarle, no vuelvas a realizar una violencia psicológica. La otra también, que es casi de algo de perogrullo, es el impedimento de acercamiento del agresor a la víctima en un radio aproximado de 100 a 200 metros. Otro, retiro del agresor del domicilio. Otro, prohibición de comunicación con la víctima y otras adicionales de similar naturaleza. ¿Por qué es importante reseñarlas? Porque aquí nos vamos a encontrar ante un problema. Yo en diversas exposiciones he tratado de mantener y sostener un punto de vista determinado sobre este asunto, y es el hecho de responder esta pregunta. ¿Qué tipo penal se debe aplicar cuando tengamos casos con incumplimiento de medidas de protección?
El artículo 122b, numeral 6, habla del delito de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar y su agravante 6 es cuando se ha incumplido una medida de protección dictada por la autoridad. El 368, parte infine, señala que se dará el delito de incumplimiento de medidas de protección cuando se incumpla una medida dispuesta por un juzgado en un contexto de casos de violencia familiar. Desde la perspectiva del expositor, en estos dos casos en realidad se está reprimiendo la misma conducta y es una conducta en la cual ha existido un incumplimiento de una resolución que dictó medidas de protección. Pero la diferencia sustancial entre los dos, o al ser la misma, ambos va a recurrir o va a intervenir parte del sistema concursal. Y específicamente aquí estaríamos hablando de un concurso aparente de leyes. Cuando hablamos de un concurso aparente de leyes, yo no puedo elegir uno y otro, no, tengo que elegir solo a uno. Entonces, el principio de especialidad, según la casación 743-2018 Tumbes, establece que en casos de concurso aparente de leyes, el principio que se debe aplicar es el principio de especialidad. Y cuando analizamos los dos tipos penales, el tipo penal más específico es el 368, parte infine. Pero además de ello hay otra razón. El artículo 25 de la ley 30.364, que ya le dije es una norma de referencia, establece y dice que cuando se incumplen las medidas de protección, entonces se estará consumando, se estará realizando, ¿sí?, el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Entonces, la norma extrapenal o la norma de referencia me está diciendo de que cuando hay un incumplimiento de medidas de protección, estoy ante este delito. O sea, no me sale de la nada, no solamente es la aplicación del principio de especialidad, no. La norma de referencia me está diciendo que el delito es el 368. Pero además de ello, vamos con una cuestión bastante práctica, incluso hablando así, una cuestión de justicia material o de coherencia normativa, si le queremos llamar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Vamos a poner el primer caso. El primer caso es que Juan golpea a María y le dicta medidas de protección de que no vuelva a golpear. Va a su casa y la golpea nuevamente, ¿sí? Existió la medida de protección de no golpear, entonces está incumpliendo la medida de protección. Pero a la vez también está golpeando nuevamente, entonces recaería en el 122b, numeral 6, ¿sí? Recaería ahí, pero a la vez también recaería en el 368. Desde nuestra perspectiva se tendría que aplicar el 368. Desde otras perspectivas, por ejemplo, que habla el Pleno Jurisdiccional del Cusco y algunas perspectivas doctrinarias, algunos acuerdos en Piura también de jueces de investigación preparatoria, dice no, debemos aplicar el principio de favorabilidad, que en realidad no es un principio taxativizado en el Código Penal ni en el Código Procesal Penal, pero sí es una garantía establecida en la Constitución, artículo 139, inciso 10. En toda materia penal, lo más favorable al imputado, lo más favorable al reo, será de aplicación. Eso también tiene relación al artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, también lo estipula. Es cierto, o sea, es algo cierto, existe el principio de favorabilidad, pero el principio de favorabilidad aplica en un concurso concreto de leyes, o sea, cuando habría una concreción de leyes. Por eso es que su principal aplicación es cuando hay varias leyes penales para ser aplicables en el tiempo. Entonces se aplica la más favorable y ahí ya hablamos de la ultraactividad benigna o la retroactividad benigna. Ahí se aplica favorabilidad. Pero en este caso no hay colisión concreta de normas, es una colisión abstracta porque es un concurso aparente de leyes. Entonces no sería aplicable. Pero en todo caso, digamos que vamos por esa solución y la solución sería el 122b, inciso 6, que tiene una pena de 2 a 3, mucho. Pero vamos a cambiar el caso y Juan ya no le pega a la esposa. Perdón, sí le pega la primera vez y le colocan como medida de protección que no le vuelva a pegar y que además se aleje. Entonces en esta segunda vez cuando va pero no le pega, sino que solo va, toca la puerta y empieza a hacer un berrinche que supuestamente quiere ver a su hija, ¿no? Entonces ella sabe que hay una medida de protección, llama a la policía la encuentra en la puerta de la casa, lo llevan a la comisaría. Usted incumplió una medida de protección, la medida de protección de no acercarse al domicilio.
Uy, caramba, medida de protección de no acercarse al domicilio, sí. Ahí entrará el 122B. No entra, pues, porque el 122B entra solamente cuando ha habido agresión. Aquí no ha habido agresión. Entonces, aquí sí, de plano, ya no hay ningún problema. Estamos de acuerdo los jueces del Cusco, de Piura, de Santa y de todo lugar, que será el 368. Clarísimo que será el 368. Entonces, yo me pregunto, ¿existirá coherencia normativa en el caso en el que, ante una segunda agresión que es golpiza, le coloque la pena de 2 a 3, y en el otro caso en el que no le pega por segunda vez, sino solamente se acerca a la casa, sí le des de 5 a 8? ¿Habrá coherencia normativa? ¿Habrá proporcionalidad en esa solución? Pues obviamente que no existe. Entonces, desde esa perspectiva, claramente se debe preferir el artículo 368, parte infine del Código Penal en este tipo de casos. Ahora, la tercera pregunta que nos planteamos al inicio, ¿no? Porque ya nos hemos venido respondiendo varias de las preguntas iniciales. ¿Será aplicable el proceso inmediato en este tipo de delitos? Y aquí tenemos pues los supuestos de procedencia del proceso inmediato, ¿no? Primero, que el imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito, ¿no? Sabemos que la flagrancia delictiva básicamente tiene 3 aspectos. La flagrancia propiamente dicha, me encontraste con las manos en la masa. La cuasiflagrancia, que vendría a ser aquella en la cual me encuentras dentro de las 24 horas, y hay una denuncia en mi contra, ¿no? Y la flagrancia presunta, que se da cuando ha existido pues una denuncia y me encuentran con bienes materia del delito, ¿no? Entonces, en estos 3 tipos de flagrancia, flagrancia propiamente dicha, presunta y cuasiflagrancia, entonces se aplicará el proceso inmediato. En este tipo de situación se podrá aplicar el proceso inmediato. Imaginemos el caso, ¿no?, de que hay una detención, un sujeto golpea a su esposa y ya tenía medidas de protección, entonces le imputamos pues el delito del 368, o en todo caso es tal vez un reincidente, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay cámaras, hay un video, todo está claro, ha habido flagrancia, entonces no entendería por qué no se podría aplicar o incoar el proceso inmediato en este tipo de casos. Segundo, cuando el imputado ha confesado el delito en los términos del artículo 160. Igual manera, ¿no? Si hay una confesión de delito, ya no hay más actos de investigación que hacer, todo está solucionado, pues obviamente se puede incoar el proceso inmediato. Y que los elementos de convicción acumulados sean evidentes, también se podría aplicar el proceso inmediato, pero eso sí, con algunas reservas. Porque en muchos casos la defensa se va a oponer porque va a querer hacer algún acto de investigación, tal vez una pericia psicológica al agraviado, alguna pericia psicológica al mismo imputado, ¿no? Y podría por ahí haber algún problema y declararse la improcedencia del proceso. Pero en términos en abstracto, sí podría darse también, se podría incoar un proceso inmediato en el caso de que los elementos de convicción sean evidentes, ¿no? Y acá dice, no proceden los casos complejos. Normalmente este tipo de casos no son complejos, ¿no? No son complejos. Y acá, pues, tenemos que las audiencias del proceso inmediato son la audiencia única de incoación y la audiencia única de juicio, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que de pasar en esta etapa, la siguiente será la audiencia única de juicio inmediato. Normalmente en este tipo de casos se tiende también a las salidas alternativas, como por ejemplo una terminación anticipada. Ahora, aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Que el acuerdo plenario 9-2019, si no me equivoco, sí, 9-2019, ha establecido que en los delitos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar se encuentra prohibido la aplicación ya sea del principio de oportunidad o del acuerdo reparatorio. Les comento que como docente universitario he llenado aproximadamente unas 5, he validado matrices, he validado instrumentos de evaluación, instrumentos de investigación. Todavía no he asesorado ninguna tesis sobre el particular, pero sí he llenado varias encuestas de estudiantes de pregrado y de posgrado sobre la posibilidad de poder plantear o aplicar un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio. Bueno, en realidad debemos primero indicar el deber ser. El deber ser es que normativa y jurisprudencialmente eso está prohibido. Como operadores jurídicos no lo podríamos realizar.
Jurídicamente, porque el artículo 57 ha establecido que en aquellos casos ha planteado como una, también como una excepción para la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena, los casos de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar. Entonces, si la pena va a ser efectiva propiamente, no se podría una suspendida y menos aún no se podría alguna salida alternativa como un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio. Y jurisprudencialmente, ya les dije, establecido en este acuerdo plenario. Entonces, como operadores jurídicos no se puede. Pero ahora, yendo y haciendo un análisis estrictamente, digamos, desde una perspectiva de lo que debiera ser, imaginemos que estamos aquí haciendo doctrina, realmente, porque lo que estamos haciendo es doctrina, ¿no? Entonces, en ciertos casos, dependiendo siempre caso por caso, casos en los cuales, por ejemplo, tal vez por principio o aplicando el principio de lesividad, aplicando el principio de interés superior del niño, ¿no? Por ejemplo, aquellos casos en los que hay lesiones recíprocas, por ejemplo, ¿no? Agresiones recíprocas, aunque la doctrina también se ha colocado un poco reticente al término de agresiones recíprocas, sin embargo hay ciertos casos en los cuales ambas personas se pueden propinar lesiones. En ese tipo de casos, por ejemplo, ambos siendo procesados, ambos con 2 o 3 hijos, ¿no? Podríamos considerar el interés superior del niño, el hecho de, por ejemplo, de que ambos se tendrían que ir a la cárcel eventualmente porque se tiene que colocar una pena efectiva. Tal vez en ese tipo de casos donde no exista o digamos el interés superior del niño sea superior a la aplicación del estricto principio de legalidad establecido en el artículo 57, podríamos encontrar una excepción. Por ejemplo, se me ocurre, porque bueno, ya estamos con la hora, esa podría ser una idea, una alternativa de cómo poder aplicar. Y así seguramente algunas otras alternativas en las cuales podría aplicarse, haciendo doctrina. Pero repito nuevamente, jurisprudencial y normativamente eso está prohibido. Ahora, también otra situación importante para no dejar nada suelto, porque hay muchas cosas pendientes en este tipo de delitos en el análisis, es el hecho de la aplicación de la pena efectiva. El artículo 57 prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena. Si la prohíbe, entonces no se puede aplicar suspendida, tiene que ser pena efectiva. ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, en el Santa, ¿no? Conversaba justamente con un colega de Trujillo. En el Santa, lo que se está haciendo es, sí, efectivamente, se condena a pena efectiva, pero se convierte la pena. Y se convierte, por ejemplo, a prestación de servicios a la comunidad. Y entonces la pena, si bien es cierto, fue efectiva en el nombre, en la sentencia, pero en la realidad se convirtió inmediatamente a una pena restrictiva de derechos, ¿no? Ya no privativa de libertad, sino restrictiva de derechos, limitación de días multa o prestación de servicio comunitario, y en esta medida evita a la persona ir a cárcel. Obviamente teniendo en cuenta que sea el primer caso, teniendo en cuenta la lesividad, el aspecto y diversas perspectivas, pero en la mayoría de los casos se está solucionando de esa forma. Es una manera de cómo, digamos, salir del aspecto de que se coloque rígidamente una pena efectiva. En Trujillo, algunos juzgados están, digamos, tratando de hacer una interpretación sui generis. Dicen, no, a ver, si el artículo 57 dice que no se puede colocar una pena suspendida, no se puede suspender la ejecución, pero una reserva de fallo, dicen ellos, podría aplicarse. O sea, haciendo ya una interpretación totalmente taxativa y favorable al imputado, se podría plantear una reserva de fallo. Tengo entendido que hay algunos juzgados de Trujillo en La Libertad que están realizando este tipo de sentencias. Les digo, personalmente no estoy de acuerdo, pero de alguna u otra manera, si está previsto el interés superior del niño, si se encuentra previsto el hecho de ser superior al principio netamente de legalidad, entonces puede ser una alternativa también, en todo caso, que se pueda conjugar con la conversión de pena, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera sortear algunos obstáculos. No les estoy diciendo de que no estoy de acuerdo con la efectividad de la pena como regla, estoy de acuerdo, pero que sí podría o debieran existir excepciones, también estoy de acuerdo. Entonces, desde esa perspectiva vamos planteando, como siempre, como en toda sesión, a pesar de no ser de clase, pero sí de disertación,
algunas conclusiones, ¿no? Y espero que dentro de estas conclusiones hayamos podido responder las primeras 3 preguntas que nos planteamos. La metodología de la investigación criminal es el origen de toda estrategia de investigación. Segundo, para poder elaborar una estrategia de investigación resulta imprescindible conocer el tipo penal que se investiga. Tercero, en el caso de delitos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar se han adoptado 3 verificaciones. Primero, verificación de la víctima. Segundo, verificación del tipo de agresión. Y tercero, la presencia de los contextos. Cuarto, como acto de prueba imprescindible, la cámara Gesell como prueba anticipada, ya dijimos, obligatorio, al menos desde mi perspectiva, para todas las víctimas. Quinto, la importancia de la revisión de medidas de protección para acreditación del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, que también les dije, en mi perspectiva, es de aplicación el artículo 368, parte infine. Y sexto, sí procede el proceso inmediato en casos de agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar, con los matices que le había comentado y en los casos también que habíamos reseñado, ¿no? Y bueno, básicamente con esto estaría culminando, ¿no? La presente disertación. Como les dije, había preparado, en realidad este delito tiene múltiples aristas, tiene problemas en su aplicación, tanto sustantivos como procesales, como hemos podido ver. He tratado de lograr equiparar o tocar los diferentes aspectos que estaban establecidos en el proceso penal propiamente dicho, y también a la resulta de las preguntas que podrían plantearse, y nuevamente agradeciendo a Enrique y al Centro de Capacitaciones Just Knowing por la invitación. Muchas gracias. Excelente, doctor, excelente exposición. Sin duda, como todos los temas en el derecho, son muy controvertidos y ameritan un debate extenso. Y sin duda, comentar pues en 1 hora, hora y media, es muy corto, ¿no? El proceso penal en los casos de delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar no es la excepción. Sin embargo, usted hoy ha abordado tópicos muy concretos, muy puntuales. Y a raíz de ello, doctor, si me permite hacerle llegar la siguiente pregunta, que dicho sea de paso, se puede apreciar hoy en sede jurisdiccional, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como operadores jurídicos tenemos respuesta a ello, sin embargo, yo he podido apreciar en sede policial. Le pongo 2 contextos. Uno de ellos, una señora, ¿no? Se encuentra en la calle, en ese momento se encuentra con su vecino y el vecino empieza a agredirlo de manera verbal, ¿no? Le dice que por favor, por ejemplo, vaya a botar su basura más allá. Y bueno, al final se produce la agresión verbal. Esta señora se acerca a la comisaría con la intención de denunciar dicho acto. La policía se pregunta, ¿debo tomar esta denuncia al amparo de la ley 30.364 o no? El otro contexto es el siguiente. Una pareja gay, entiéndase hombre y mujer, uno de ellos, perdón, hombre, uno de ellos agrede al otro. Esta persona agredida se acerca también a la comisaría con la intención de denunciar dicho acto. La policía se hace la misma pregunta, ¿no? ¿Debo tomar esta denuncia amparado en la ley 30.364? ¿Cuál es su respuesta, doctor? ¿Cuál es su criterio? Como le decía, nosotros como operadores jurídicos sabemos la respuesta, pero en sede policial he podido apreciar este tema, ¿no? A ver, bueno, en realidad, Enrique, no sé si en realidad tenemos todos la misma respuesta, porque incluso en sede jurisdiccional ello todavía, por ejemplo, no ha sido materia de algún pronunciamiento jurisdiccional. No conozco de algún caso, al menos de la segunda modalidad, y todavía en estos tiempos, hasta incluso podríamos decir que tratamos de evitarlo porque hasta ahora todavía tenemos temas tabúes en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en cuanto al primer contexto, va a depender, porque un contexto de pelea también puede existir entre un hombre y una mujer, y no necesariamente esto implicaría una agresión contra la mujer. Mucho ojo, y justamente esa era la nota distintiva en cuanto a las verificaciones de los actos de investigación, porque claro, imaginemos que ya verificamos primero, es una mujer. Segundo, ya verificamos el hecho de que son agresiones verbales, psicológicas. Ya. Pero la tercera verificación es justamente el hecho de poder determinar los elementos de contexto. Y en este caso tendríamos que encontrar algún elemento de contexto que fue producto del acoso sexual,
que fue producto de un acto de coacción, un acto de hostigamiento. Dependiendo, tal vez no has dado demasiados detalles, pero puedo entender tal vez que de repente esta no era la primera vez del problema y podría, digamos, a modo de denuncia también, que tú sabes que dentro de la progresividad de la investigación, carambas, basta nada más señalar un poco y luego se tiene que investigar, ¿no? Entonces, tal vez podría ingresar en el contexto de hostigamiento. Entonces, si entraría dentro de ese contexto, obviamente la policía debiera investigar. Ahora, lo que sí la policía no puede hacer es negar una denuncia. Esto también que quede la constancia del caso. El policía, bueno, al menos aquí en Santa, nunca niega una denuncia. Lo que hace en el peor de los casos, si él está seguro que debe negar, llamadita al fiscal y que el fiscal le diga niégalo. ¿Sí? No sé, tal vez en Trujillo todavía no existe ese nivel de coordinación. Aquí sí, por múltiples capacitaciones mutuas, se trabaja de esa manera. Entonces, otra cosa, el policía no puede negar una denuncia. O sea, por más atípica que fuese, tú le explicas a la persona, tómale su denuncia, mándala al Ministerio Público y el Ministerio Público archivará de plano en todo caso, ¿no? Pero a mí sí me parece que, claro, la perspectiva que estoy señalando de repente no va a ser o no es conocida a profundidad, ¿no? Por los departamentos policiales, pero mucho ojo que en realidad, en cuanto a la policía, sí déjame decirte, Enrique, que sí existe una cierta especialización, ¿no? Por ejemplo, encontramos puntos bastante importantes, claro, ese ya es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de personas que se dedican, o efectivos policiales que se dedican a ese tipo de investigación son mujeres. De plano ya hay una cierta, digamos, simbólicamente, de alguna manera, hay un mayor acercamiento con la víctima. No creo que le puedan prohibir un tipo de denuncia como esta. No lo vería, ¿no? Otra cosa simbólica también que he podido observar es que, como le digo, en todos los casos de agresiones, será por la naturaleza de los delitos. Tú sabes que ahorita se tienen que recibir hasta por WhatsApp, se tienen que recibir hasta por Facebook. Con pandemia hemos tenido protocolos para recibir denuncias, si es posible, en un papel higiénico, ¿no? Porque son casos de naturaleza bastante extrema, bastante, digamos, que coge el núcleo esencial de la dignidad de la mujer y también de los miembros del grupo familiar. Entonces, habría mucho cuidado. La verdad que no creo que un policía se atreviera a ya en estos tiempos, a no recibirlo. Nuevamente, y como progresividad de la investigación, bastaría que se señale un datito. No, la semana pasada también fue igual y siempre me molesta, suficiente para recibir la denuncia. Con respecto al segundo caso, en realidad no hay ninguna norma que diga que las relaciones convivenciales son de hombre y mujer. No existe. O sea, la relación convivencial propiamente dicha, que trae consigo los deberes y derechos tan iguales que el matrimonio, sí. No sé si estamos de acuerdo. O sea, en una relación formal, para tener los derechos y obligaciones, sí. Patrimoniales, sí. Tiene que ser hombre y mujer. Incluso si está en el artículo 5 de la Constitución, no se ha modificado eso. Pero tú no puedes prohibir de que dos hombres convivan y tengan una relación homosexual. Entonces, desde esa perspectiva, si es que tienen una relación convivencial de facto, no requieren ahí que los 2 años, que no hay impedimentos absolutamente. Entonces, y en una perspectiva del enfoque de género, ahora ahí va a depender, porque el género correspondiente a ello o a identidad de género solamente ha sido desarrollado en casos de aceptación de nombre y de en RENIEC, por ejemplo, para recibir su DNI, ¿no? Y algunos otros derechos, pero no con respecto a recibir denuncias. En mi perspectiva, yo diría, si no hay ninguna de esas prohibiciones y estando nuevamente a la naturaleza de los delitos, obviamente ahí no va a haber delito o agresión contra la mujer. Lo que existiría sería agresiones contra integrantes del grupo familiar. Entonces, entendiéndolo de esa manera, ahora, bueno, me haces la pregunta. En este momento, yo concienzudamente te respondo en 2 minutos pensando de que no tendría por qué no aceptarse. Ergo, si tenemos ya la perspectiva del Tribunal Constitucional que ha desarrollado el enfoque de género para poder
interpretar y analizar este tipo de casos, ¿no? Entonces, no tendría por qué. Ahora, claro, tal vez la policía, que muchas veces se mueve determinada por la legalidad, y acá ya hemos hablado, por ejemplo, hoy día, no solo de constitucionalidad, sino hemos hablado de convencionalidad, ¿no? Entonces, digamos que es un paso más adelante y claro, de repente es un poco más complicado y es por eso que necesitamos una justicia especializada, ¿no? Una justicia que proteja realmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. En mi perspectiva, para responderte concretamente, yo creo que sí se debería recibir esa denuncia por el delito de agresiones contra integrantes de grupo familiar, porque ojo, cuando son integrantes de grupo familiar pueden ser varones, ¿ah? O sea, yo siempre a veces bromeo con los estudiantes, no sé si Enrique te acordarás, yo siempre bromeo y digo, ¿no? Por ejemplo, lo que callamos los hombres, ¿no? Porque de repente en nuestra casa nos toca también, ¿no? Caramba, si de repente esto nos causa un poco de risa. Y podemos ser pasibles y víctimas también de agresiones contra integrantes del grupo familiar. Entonces, yo no veo ningún óbice para que en el caso que tú has planteado, el segundo caso, se pueda recibir esa denuncia y tramitarse la investigación. Exactamente, doctor, sí. Concuerdo con usted, ¿no? Por eso le decía, de pronto nosotros como operadores jurídicos lo tenemos claro eso, pero en sede policial es lo que he podido apreciar eso, ¿no? Claro, en el último caso, el de la pareja homosexual, evidentemente está dentro del contexto de los integrantes del grupo familiar, no evidentemente como mujer, ¿no? En el primer caso, claro está, protege la mujer en todo lo largo de su vida. Entonces, esta señora pues debe ser protegida bajo esta ley de la 30.364. Clarísimo, doctor. Bien, Barrena Mesa nos pregunta por el Facebook, ¿es posible que se pueda realizar una segunda entrevista en la Cámara Gesell en los delitos contra la mujer? Sí, sí, pero digamos, no se llama segunda entrevista, sino viene a ser una ampliación de la prueba anticipada, ¿no? Para ser mucho más precisos, el artículo 242 señala de que sí es posible una ampliación, ¿ya? Dice que sí es posible una ampliación de la prueba anticipada, obviamente siempre que se cumpla, o sea, sea estrictamente necesario. Entonces, si la prueba anticipada per se podría ampliarse, entonces la entrevista única en Cámara Gesell podría tener ese tipo de planteamiento, como señalo, siempre y cuando haya sido un punto específico. Va a ser debatible, obviamente, dogmáticamente si se puede, va a ser debatible con respecto a la no revictimización. Yo tengo un caso en el que, por ejemplo, en la entrevista en cámara, ¿sabe que los casos van a diferir, ¿no? En la entrevista en cámara no habíamos prestado atención, pero no porque, digamos, se nos pasó, sino porque en realidad no se concibió o la menor no parecía lo trascendental, que hablaba de que sube a una escalera, por ejemplo, no es un caso mío, es un caso del despacho, pero yo participé en una constatación, sube a través de una escalera, ¿no? Entonces quedaba en duda, sube a través de una escalera y la escalera era de madera, la niña tenía 9 años. Entonces quedó en duda cuando fuimos a hacer la constatación después del acta de la entrevista única, claro, ya se habían ido de la casa y habían dejado la escalera, ¿no? Entonces, el abogado defensor me decía, doctor, esa escalera no sube, era una escalera bien endeble, ¿no? Que tú decías, tú pones el pie y se cae, ¿no? Y lo dudamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si sube, está. Si no sube, imagínate, o sea, si no sube, se cae el caso, pues porque su versión tendría un dato que rompería al menos la cadena de prueba indiciaria que en este tipo de casos se suele utilizar. Entonces se nos ocurrió, no hice una ampliación, miren, en ese caso no hice una ampliación de Gesell, pero en la constatación domiciliaria que hicimos, obviamente sin presencia del imputado, la menor, lastimosamente, dije, este es el acto de investigación concreto, la menor fue y prácticamente era solamente el hecho de filmarla y la niña en 2, 3 pasos estuvo arriba, ¿no?
Ya el abogado defensor también quedó mirando, como diciendo, caramba, tal vez era la única forma de cómo librar de alguna forma la responsabilidad, pero fue, por ejemplo, lo que planteé. Tal vez ahí no tuve en cuenta o no me representé una ampliación de declaración, porque tampoco una ampliación de Gesell podría realizar ese tipo de acto, porque ya entenderás que una ampliación de Gesell es en la cámara, ¿no? En la cámara no va a subir en la escalera. Entonces, va a depender ahí. Tenemos libertad probatoria, felizmente, siempre y cuando no vulneremos derechos fundamentales, ¿no? Y en este caso era primordial, esencial, con el permiso de la madre, entonces se tuvo que realizar. No tuvo nada que ver el hecho, era simplemente subir la escalera, ¿no? Entonces, podría ser también una salida, ¿no? De repente a lo que nos pregunta Barrena sobre el hecho de, ¿será necesario la segunda? Sí se puede dar, pero tal vez, como en el caso que estoy comentando, podemos utilizar por libertad probatoria otra diligencia, otro acto de investigación que tenga el mismo efecto, ¿no? También podría ser. Exactamente, doctor. Claro, porque la regla general es que se realice una sola, la única, y no victimizar, ¿no? Sin embargo, claro, hay situaciones concretas que sí podrían darse la ampliación, como usted comenta, ¿no? Por ejemplo, es el caso de que la esposa, pues, ¿no? Denuncia en su momento al esposo una agresión y luego ya se retracta, ¿no? Entonces el esposo se acerca y dice, pues, quiero que se realice otra, ¿no? Pero tendría que solicitarlo acá ya la esposa, no él, ¿no? Claro, pero ahí hay que tener en cuenta una cosa. A ver, de alguna manera tomamos, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 1-2011 habla sobre la retractación de la víctima, claro, en delitos de violencia sexual. De alguna Exacto. manera se toman algunas perspectivas, algunos consideraciones con respecto a cuál es la motivación de esa retractación. Entonces, nunca he visto que exista una retractación. En todo caso, el fiscal no creo que solicite la ampliación de la prueba anticipada, ¿no? Lo pedirá en todo caso la parte investigada. Y entenderá acá que por la naturaleza nuevamente de los delitos, una cosa será que el fiscal lo solicite y muy distinto, que ese justamente el que impulsó ese acto de prueba, y distinto será que la otra parte solicite la ampliación. Entonces, cuando no haya consenso, tal vez digo, no se me ha presentado el caso, pero sea mucho más complicado que un juez lo acepte, que un juez lo disponga, ¿no? Cuando la defensa sea la que lo solicite, cuando no haya consenso con fiscalía e incluso peor, se dé cuenta de que existe una retractación, ¿no? Entonces, ahí el juez va a sopesar muchas cosas, ¿no? Y va a depender, porque si declara improcedente, entonces no entra la declaración, ¿no? Y como señalo, ese podría ser una alternativa en ese caso. Correcto, doctor. Bueno, para ir terminando, doctor, hay una pregunta que nos dejan por interno. Juan Carlos nos dice, ¿qué sucede si en la pericia psicológica se concluye que existe violencia, sin embargo, se aprecia que también existe una relación ansiosa situacional por parte de la víctima? A ver, lo que pasa es que va a depender, porque esa situación ansiosa, o mejor dicho, lo ansioso situacional va a estar ligado. Cuando se da una conclusión de esa naturaleza, normalmente se liga esa situación, se va a ligar como una consecuencia o como un efecto justamente del daño psicológico que se le está causando, o de la afectación, perdón, psicológica con la que cuenta. Entonces, si va a ser un efecto de, ¿no? Una consecuencia de, entonces está ligada. Ahora, entiendo que la pregunta es que fuera al revés, o sea, que tal vez la afectación se ha causado por el hecho de que ella cuenta con esa situación propia, ¿no? Ya de su naturaleza, y no que haya provenido del agresor. Pues eso tiene que explicarse en la pericia, ¿no? Entonces, si la pericia está estipulada de manera genérica, se entiende lo primero que señalé. Pero si estaría estipulado esto, tendría o sería necesario una reevaluación psicológica. Lo bueno es que psicológicamente sí se puede reevaluar. ¿Por qué? O una aclaración, porque tiene que ser preciso, ¿no? Justamente la pericia psicológica, una de sus características es
que se basa en un método científico. Entonces tiene que plantear conclusiones que sean no solo objetivas, sino coherentes. Entonces se tendría que solicitar una aclaración, porque ahí no estaría claro. En todo caso, el perito tendría que decir, lo situacional es lo que causó la afectación psicológica. Ah, ya, si dice eso, archivo, pues no hay afectación psicológica, ¿no? Entonces no hay agresión psicológica. Si no hay agresión psicológica, no se da el elemento normativo del tipo. Entonces tendría que aclararse, ¿no? Pero nuevamente, si se aclara en uno o en otro sentido, esa sería la respuesta. Correcto, doctor, correcto. Bueno, bien, doctor Maguín, no me queda más que agradecer su predisposición para compartir sus conocimientos y experiencias. Sin duda, toda la comunidad jurídica y académica agradece su disertación esta tarde, esperando contar con su participación en un próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, y a través tuyo también a Seji, ¿sí? Just Knowing, por seguir, ¿no?